encuentro, Merry Meet. Soy Belinda del Fresno, sacerdotisa de Iberia, y les doy la bienvenida a la 9ª edición del Día del Paganismo, Rituales de Paso, la vida es cambio. Un acontecimiento anual que tiene el objetivo de congregar a todas las personas que sigan alguna de las numerosas ramas del paganismo en una misma jornada, porque creemos muy necesario darnos las manos en aquello que compartimos, que es mucho, en lugar de darnos la espalda por lo que diferencia a unas tradiciones de otras, que también son muchas cosas, pero que este acto las considera una riqueza digna de ser compartida. Por esta razón, en la edición actual contamos con ponentes de diferentes caminos y tradiciones que van a hablarnos de los ritos de paso, ceremonias de origen ancestral que han acompañado al ser humano y a sus comunidades en el camino de la búsqueda de la evolución espiritual y de la iluminación. Como pueden consultar en el programa, tenemos 3 ponencias a lo largo de la mañana, de 10 a 1:30, y otras 3 a lo largo de la tarde, de 4 a 8, con un ritual online a las 5 de la tarde. Y ahora, damos comienzo a la primera de las intervenciones. La ponente que inaugura la 9ª edición del Día del Paganismo es Dayana da Costa Gómez, con su ponencia Visión antropológica a los rituales de paso. Dayana es antropóloga, sacerdotisa del templo de Brigitte Coven Reclaiming y miembro del templo de la diosa en Sabadell. Adelante, Dayana. Buen día. Gracias a Belinda por la introducción. A todos se nos hace natural hablar de ritos y rituales. Hablamos de los hábitos como bañarnos, cepillarnos los dientes, como rituales mañaneros, y nos referimos a nuestras reuniones en la mesa como rituales de familia. Todo esto hace parecer al rito o al ritual como parte de nuestra cotidianidad. Y la verdad es que sí lo es. Pero ¿de dónde nace todo esto? ¿Somos los seres humanos de verdad animales ritualísticos? ¿Cuál es la importancia de los rituales? Esas son solo algunas de las preguntas que tanto sociólogos como antropólogos se han hecho por décadas. Y las respuestas a estas preguntas han servido para alimentar centenares de investigaciones en todo el mundo. Pero a ver, antes de pasar a explicar todo esto, vamos mejor al principio. Pero primero debo cumplir con un rito social importante, el de la presentación. Hola, mi nombre es Dayana da Costa, soy antropólogo, soy sacerdotisa del templo de Brigitte Coven Reclaiming en Venezuela y soy sacerdotisa en formación del templo de la diosa en Sabadell. ¿En qué me había quedado? Sí, en lo de ir al principio, ¿verdad? ¿Qué es un rito? ¿Qué es un ritual? ¿Son lo mismo o son diferentes? ¿Cuál es su utilidad? Son preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Ritos y rituales. Coloquialmente, suele emplearse rito y ritual como si fueran sinónimos, pero realmente no lo son, no significan lo mismo. Explico. En un sentido estricto, el término rito proviene del latín ritus, y es la palabra con que nuestros antepasados nombraban sus ceremonias religiosas, por lo que rito se refiere a las tradiciones que se repiten de la misma manera en medio de un sistema simbólico o religioso. Y el ritual, por su parte, proviene de la palabra en latín rituales, es decir, todo aquello que es referente al rito. Está clarísimo, ¿no? Expliquémoslo un poco más claro. Los ritos son cada una de las ceremonias que contempla una tradición cultural, mientras que los rituales son las acciones específicas que se llevan a cabo para darles cumplimiento. Es decir, los ritos son el concepto general dictado por una tradición y los rituales son los pasos dados para su realización o ejecución. Y lo explico con un ejemplo. Para cumplir con los ritos de fin de año y atraer cosas buenas para el año siguiente, en muchas partes del mundo se hacen rituales, como por ejemplo el comerse las 12 uvas mientras suenan las campanadas, sostener un billete de alta denominación con la mano derecha o usar ropa interior roja o amarilla.
Así que, como verán, todas estas acciones no son más que rituales que forman parte de un gran rito. Con esto más claro, es momento de contestar lo siguiente. ¿Por qué y para qué nos sirven los ritos y rituales? En antropología se dice que los ritos sirven a los seres humanos, entre otras cosas, para confirmar la estructura social a la que pertenecen y para reforzar su solidaridad. De hecho, el rito es considerado una de las expresiones más características de la identidad de los grupos sociales. Tanto es así que, imitando los ritos religiosos, han nacido ritos sociales que, ajenos a la religión, tratan de lograr objetivos similares. Pero lo más interesante de esto es que los rituales se han instalado en nuestras vidas de una manera tan natural que se han convertido en actos reflejos, es decir, los hacemos sin pensar. Apuesto a que nunca te has preguntado por qué te tapas la boca al bostezar y te estiras al desesperezarte. Sí, ya, tu mamá y la maestra seguramente te dijeron que debes hacerlo por educación, pero la verdad es que este es un ritual que viene de la creencia que al taparse la boca y hacer movimientos con los brazos, asustamos a los demonios que puedan estar acechándonos. Así pues, que para reforzar lo explicado anteriormente, pudiéramos decir que la característica fundamental de los ritos es que se remiten a actos formales, repetitivos, pautados y que históricamente han sido referidos al ámbito religioso. Dicho esto, es claro que los ritos y rituales nos unen a todos, sin importar credo, nacionalidad, sexo o etnia, porque los seres humanos somos animales de costumbres, mejor dicho, somos animales de ritos y rituales. Ritos y rituales de paso en la magia. A todos los paganos nos encantan los ritos. ¿Se han preguntado el por qué? Yo se los voy a decir. Porque nos hace sentir conectados con algo superior, diosa, Dios, el uno, la energía, el todo. Pero también porque nos hace ser parte de algo que puede ser, según la visión individual, antiguo, fuerte o mágico. El caso es que los ritos y los rituales crean en nuestra psique una sensación, una certeza de estar, por un lado, al amparo de algo más fuerte y poderoso, y por el otro nos hace sentir que no estamos solos. ¿Y por qué? Pues porque los rituales no son más que acciones, hechos o cosas que hacemos y que se repiten en todas las culturas, religiones, grupos sociales, con una estructura más o menos similar y que tiene una concepción mágica sagrada. Los rituales son actos o acciones que se hacen con una intención, atraer salud, activar prosperidad, ¿recuerdan las uvas? Y es esta intención la que estimula la percepción del lado oculto de la realidad y despiertan los poderes olvidados de la mente humana. Tanto es así que la psicología atribuye un poder sanador a los rituales, porque imprimen un significado y un compromiso a la conducta humana. Freud afirmaba que los rituales ayudan a procesar la angustia ante ciertos eventos de la vida. Por ejemplo, el ritual del bautizo para los católicos infunde en los padres la confianza de que el niño o la niña estará protegido, recibirá las bendiciones de Dios y vivirá eternamente. A este respecto, el padre de la psicoenergética, Iter Stellenbosch, atribuye a los rituales un poder de renovación que se origina en el descubrimiento del propio camino y crear la energía para seguir. Y precisamente aquí es donde los ritos de paso entran en escena. Según el antropólogo francés Arnold van Gennep, los ritos de paso son actos o ceremonias que marcan un antes y un después dentro de la vida de una persona o de un grupo. El antropólogo señala que dependiendo de la religión, la sociedad o la cultura, la forma de realizar ese ritual va a variar, pero la intención mágica sagrada de ese rito de paso va a ser la misma: marcar el paso de un estado a otro, o lo que es lo mismo, establecer la frontera entre un antes y un después. Aquí tenemos el Bar Mitzvah judío, la fiesta de los 15 años de las niñas en Latinoamérica, el matrimonio o los Hadfastin, las iniciaciones en grupos, hermandades o religiones. Son ritos de pasos comunes que señalan el fin y el inicio de etapas en nuestras vidas. Pero siendo así,
pasar del estudio al trabajo, independizarse, nacer, morir, la madurez sexual, la menarquia, la menopausia, la paternidad, también lo son, ¿o no? A este respecto, Arnold van Gennep explica que la intención principal de estos ritos de paso es mucho más profunda que el simple marcaje de cambios de estadios, ya que estos, desde el punto de vista emocional, los ritos de pasos nos transforman al permitirnos ver la realidad a nuestro entorno, aceptarla y sobre todo analizarnos nosotros mismos en cuanto a nuestra posición dentro de ella. Así que, pues sí, los ritos de paso son mágicos, más allá de las deidades a las que son ofrecidos. Ellos marcan una impronta indeleble que debe ser honrada y sacralizada. Y es por eso que en este orgullo pagano hemos querido darle un justo lugar a través de estas charlas que hemos preparado para ustedes. Gracias a todos y bendiciones. Bueno, realmente lo que quise o lo que quiero dar con esta ponencia es como una introducción, ¿no? Darle sentido a lo que son los rituales de paso y darle ubicarlos en el espacio-tiempo, ¿no? Porque, claro, durante todas las ponencias del día, pues lo que se va a dar, se va a hablar es de un ritual o un rito de paso en específico. Y yo lo que quería dar, o lo que quiero dar es algo muy general, una forma de contextualizarlos, ¿no? Y los rituales de paso, los rituales también se llaman de tránsito, son importantes y están en nuestra sociedad. Pero, ¿por qué? Porque simplemente el ser humano y los grupos humanos tenemos una forma muy particular de movernos, de relacionarnos, de comportarnos según el espacio en donde nos encontremos. Y bueno, por supuesto, esa forma de relacionarnos y de comportarnos va a cambiar según el contexto cultural o religioso al que pertenezcamos. Es decir, yo me voy a comportar de una forma diferente en el metro que en una fiesta en mi casa o en la playa o en el supermercado. ¿Sí? Las relaciones que existen entre los grupos humanos y el espacio en donde nos vamos, donde nos encontremos, es algo que se ha estudiado por mucho tiempo. Ha sido objeto de estudio por muchas personas y todavía lo sigue siendo, porque con base a esos comportamientos es que se van a crear códigos de conductas y teorías sociales de convivencia, que son en la actualidad los que nos van a guiar dentro de, y nos va a permitir movernos dentro de nuestra sociedad. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿No? Porque tiene que ver con la identidad, no solo del lugar en donde me voy a encontrar, sino de el sentido de apropiación y de pertenencia que yo voy a tener como persona y como colectivo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con los rituales de paso y con la magia? ¿No? Se preguntarán, ¿no? ¿Qué es todo esto? Pues los rituales se llevan a cabo en todas partes del mundo, como se escuchó en el video, ¿no? Y están presentes en la vida cotidiana muchísimo más de lo que la gente se cree. Muchos son heredados y yo los hago hoy porque lo hacía mi abuelita o porque son cosas que hacemos de forma automática y no nos damos cuenta de que lo hacemos, ¿no? Y es más, mucha gente piensa que los rituales son exclusivos de grupos o creencias paganas, de brujería y de magia. Bueno, con la magia sí, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque los rituales son acciones o hechos o cosas que hacemos que se van a repetir en todas las culturas de una forma más o menos similar y que tienen una concepción mágica sagrada. Creo que no me expliqué, ¿verdad? Bueno, es decir, son actos o acciones que tienen una intención. Eso es realidad. Por ejemplo, atraer salud, activar la prosperidad, ¿sí? Porque al fin y al cabo, ¿qué es la magia?
es esa capacidad de crear un cambio en nuestra realidad. Uno de los rituales que salió como ejemplo en el video es conocido en todo el mundo y que lo hemos hecho, hasta tú, yo, o sea, todos lo hemos hecho, que es el de comernos las uvas con cada campanada. Y eso que tiene la intención de atraer la buena suerte para el siguiente año. Con cada uva vamos dándole una intención, al comernos vamos pidiendo un deseo y eso es un ritual que lo hacemos todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, orar cada mañana o cada noche agradeciendo lo que nos sucedió en el día, o pedir protección a un Dios o guía. Todos esos son partes de rituales, ¿no? Son cosas que hacemos todos los días. Otro ejemplo es el de bostezar. Nos tapamos la boca cuando bostezamos o movemos los brazos así también para desestresarnos, porque, ay, estirarnos. Pero eso tiene que ver con un ritual, con una intención anterior, con una creencia de que cuando abríamos la boca podían salir nuestra alma, se podía escapar o podían entrar aún malos espíritus. Y por eso es que nos tapamos la boca. Y el movimiento de los brazos también es como para asustar a esos demonios. Y así son muchísimos ejemplos, ¿no? El encender una velita pidiendo protección, eso es parte de la estructura de un ritual mucho más amplio. Y entonces, los rituales de paso, ¿qué son? Son esos actos que tienen una intención, pero que van a marcar un antes y un después dentro de la vida de un grupo, ¿sí? Esto ha sido estudiado, el padre de los rituales de tránsito es un francés, Van Gennep, desde 1900 fue que lo comenzó a estudiar y le dio el nombre de rituales de paso o rituales de tránsito. Y él explica que una persona dentro de una sociedad, ya sea solo o como un grupo, transita por diferentes hechos o actos que van a marcar un antes y un después, ¿no? Él dice que, por ejemplo, la purificación del alma del niño ante una divinidad, como se puede explicar como el bautismo, eso existe en todas las culturas, pero va a ser diferente dependiendo. Unos van a utilizar agua, otros van a utilizar el fuego, otros incluso utilizan la tierra para darle esa purificación. Por ejemplo, el Bar Mitzvah judío, que es la presentación del niño a edad adulta, ¿no? También es diferente. Por ejemplo, las niñas en Latinoamérica, eso es sumamente importante cuando cumplen los 15 años, que es esa presentación que tienen ante la edad adulta. Y así fue criticado porque si tenemos en cuenta esto, pues de pasar del estudio al trabajo, independizarse, nacer, morir, la madurez sexual, la menarquia, la menopausa, la paternidad, el duelo, etcétera, 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 etcétera. Todo eso es un ritual de paso. Pero lo importante aquí y la intención principal de todos estos ritos de paso es el de transformarnos. Primero desde el punto de vista emocional, porque nos permite ver la realidad en donde estoy. Ese me permite aceptar que tengo una realidad. Y luego de que la acepto, pues digo, desde el punto de vista psicológico, la acepto, le doy ese sentido de pertenencia que decíamos desde el principio, ¿no? De los grupos humanos en un sentido de pertenencia. Y pues no, asumo un rol. Un ejemplo de esto es el independizarse, por ejemplo. Para algunos es algo traumático porque empiezas a ver las cuentas, te ves buscando el piso, te ves haciendo los trámites y dices, no, no, no. Al final dices, no puedo con todo, es mucho gasto y nada. Pero para otros no, para otros es mucho más fácil porque tienen
la ayuda de sus padres, por ejemplo, en Estados Unidos, ya te preparas para cuando sales del colegio ir a vivir al campus de la universidad. Entonces, ese independizarse es mucho más fácil para ellos, entre comillas, ¿no? Yo recuerdo que para mí el colegio era muy traumático. De pequeña, a mí no me gustaba, ¿no? Y, y yo no recuerdo que haya sido tan malo, la verdad. No, no me pegaban, no hacían bullying conmigo ni nada por el estilo, sino que la seguridad que me daba mi mamá, sobre todo, y el hogar, eso no lo encontraba en el colegio. Y entonces, claro, no me gustaba. Y yo me enfermaba, yo vomitaba todos los días, pero aún así yo iba al colegio. Entonces, bueno, claro, desde el punto de vista emocional y psicológico, todo lo que yo sabía que cualquier cosa que hiciera no iba a impedir que yo fuese al colegio. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Empecé a pasarle la seguridad que me daba mi mamá a la maestra. Pero entonces cuando la maestra faltaba, pues entonces yo volvía otra vez a enfermarme, yo volvía otra vez a hacer todo. Entonces tenía que analizarme desde el punto de vista emocional en dónde estaba, en dónde me encontraba, ¿no? Y aceptar que tenía que asumir un nuevo rol. Porque claro, justamente esa etapa fue cuando pasé al primer grado de, estaba en el kindergarten, que era puro juego, y entonces hacíamos cosas que sí con unas sillas, y entonces, claro, ya en el primer grado tenía que sentarme en la mesa, tenía que prestar atención, ya tenía que tomar notas, ya era como que más importante y como que más real, era como que más serio. Entonces, claro, ese tránsito, ese paso de juego a algo ya como más serio fue traumático para mí. Luego comprendí que había otros niños que estaban igual que yo, comencé a hacer amiguitos y entonces ya no quería salir del colegio cuando mi mamá me venía a buscar. Ya todo fue lo contrario, ¿no? Y en esos, todos estos rituales están inmersos en nuestra sociedad y no nos damos cuenta realmente de que eso ocurre. Por eso es tan importante cuando una niña, por ejemplo, tiene su primera menstruación, conversar con ella. Por eso es importante eh, darle un sentido y ver que la realidad está allí. Y si nosotros nos ayudamos, es mucho más fácil pasar ese tránsito, pasar toda esa cosa loca que puede ser de ese cambio que estamos surgiendo, que está surgiendo en nosotros, puede ayudarnos. O sea, si lo concientizamos, puede ayudarnos a ese cambio. Ahora, estos son ejemplos de rituales de paso en nuestra sociedad, como individuo, como grupo, pero la naturaleza también tiene ciclos, también tiene ritos y ciclos de tránsito que marcan nuestra vida individual y como nuestro grupo. Y muchos de estos ciclos y muchos de estos cambios de la naturaleza los marcamos en el calendario y hasta algunos los celebramos, porque celebramos lo que es Navidad, celebramos lo que es Pascua, celebramos lo que es Halloween, lo que es San Juan, por ejemplo. Y esos son ritos cíclicos de la naturaleza que están dentro del mundo mágico sagrado y lo celebramos inconscientemente, igual que en los otros rituales de paso dentro de la sociedad. Tenemos rituales, ciclos de la madre tierra, eh, que están marcados por el cambio de la naturaleza, por ejemplo, de la luz a la oscuridad, que reflejan crecimiento y muerte, ¿no? Están vinculados con los solsticios, con los equinoccios, con festividades agrícolas, ¿sí? En lo que es la Wicca, todo el sentir pagano, pues tenemos 8 eventos, ¿no? Que marcan esos ciclos naturales, ¿no?
Y bueno, por ejemplo, tenemos lo que es Samhain o Samhain, que alrededor del 31 de octubre o el 1 de mayo, si estamos en el sur. Y simplemente lo que este periodo de celebración lo que hace es las heladas y el frío ya comienza, ¿no? Los días son más cortos, las noches son más largas, las cosechas se aletargan, son las últimas cosechas del año y entonces las sociedades agrícolas empiezan a sacrificar el ganado que no pueden mantener durante el duro clima, las sociedades cazadoras o los grupos que habían salido a cazar vuelven a la comunidad con los alimentos suficientes para el invierno, además de que el frío podía ayudar a mantener la casa, la carne de esos sacrificios. Y de la misma forma, para muchas culturas se cree que es el momento en que las almas de los muertos pasan de un lado a otro, ¿no? Y las almas también que van a nacer vienen del mundo, del más allá, a nuestro mundo actual, ¿no? Tenemos a Yule, que es se celebra alrededor del solsticio de invierno, el 21 de diciembre o el 1 de mayo, si estamos en el sur, ¿ok? Y esta época del año es en el que el invierno ya lo ha invadido todo. Mitológicamente es el momento del nacimiento, del renacer del dios, ¿no? Este es el momento de una ocasión para celebrar el renacer del sol. Y en muchas culturas el sol es importante, ¿no? Porque él es el que vuelve a calentar la tierra otra vez. Y entonces hay que celebrarlo y hay que darle ese momento de importante, ¿no? Conocemos como la Navidad, por ejemplo, el intercambio de obsequios, en este momento analizamos nuestras vidas, es un momento de introspección, un momento familiar, ¿sí? Analizamos todo. Eh, Luego tenemos Imbolc, que será a través entre el 1 o 2 de febrero o el 1 de agosto para el sur. Aquí el frío comienza a ser más intenso, a pesar de que la naturaleza empieza a dar señales de que ya va a comenzar a nacer, ya se prepara para la primavera, encendemos fogatas que nos van a ayudar a ese últimos días del duro clima, ¿ok? Se celebra el Día de la Candelaria, por ejemplo, o la Fiesta del Fuego, ¿sí? Eh, Aquí sabemos si tenemos todos los alimentos suficientes para poder sobrellevar el día al día y lo que queda del duro frío, ¿no? Comienzan los preparativos para las próximas cosechas, para las próximas siembras. El día a día, el día vuelve a ser poco a poquito más largo. Comenzamos a ver los retoños de las hierbas, los corderos, las ovejas, las liebres, todo comienza a corretear, ¿sí? Y la diosa aquí va recuperando el nacimiento, ¿sí? Se va recuperando del nacimiento de su hijo y se renueva como doncella. Porque vemos Dara, que es a través del equinoccio de primavera, que es el 21 de marzo, por ejemplo, o el 21 de septiembre, si estamos en el sur. Este es un día de equilibrio, ¿ok? La noche y el día tienen el mismo tiempo de duración, ¿sí? Pero todavía hay un poco de nieve, pero ya comenzamos a ver que la naturaleza empieza a florecer, los jóvenes comienzan a coquetear, se celebra la fertilidad, se celebra que el dios y la diosa comienzan a cortejarse, ¿sí? Se prepara todo para la nueva estación y bueno, lo que es la fertilidad y el renacer es de la naturaleza y es lo que se va a celebrar también con nosotros, ¿no? Luego en abril, en Beltane o en octubre, el 31 de octubre, si en el sur, pues aquí ya el dios y la diosa comienzan a llegar a la pubertad, se cortejan, se enamoran, son activos, celebran su boda, ¿sí? En las comunidades es el paso de los niños y las niñas a la adultez. Muchas sociedades conservan lo que es el palo de mayo,
que se trenza por las cintas y es una forma de simbolizar el paso de la adultez a de la niñez a la adultez y su cambio de rol en la sociedad. Aquí la naturaleza tiene un buen clima, ya comienzan los festivales al aire libre, ya las sociedades agrícolas recolectan granos, o también se creía que si las parejas iban a los campos y mantenían relaciones sexuales en los campos, se bendecían y se fertilizaban, ¿sí? Luego en Lita, pues entonces, que sería el solsticio de verano, en junio para el norte o 21 de diciembre para el sur, pues es el día más largo del año. Eso comienza a indicar que la luz y el calor empezarán a declinar. A pesar de que va a ser calor y las temperaturas comienzan a subir, pues ya las sociedades agrícolas comienzan a prepararse, ¿sí? Comienzan a recoger los primeros frutos de la temporada. Los cazadores confeccionan armas y enseñan a los jóvenes a cómo cazar, ¿sí? Es un momento de purificación, se suele saltar la hoguera o el caldero, ¿sí? Para poder conseguir un objetivo. Eh, Eso aquí, mitológicamente, la diosa queda embarazada. Luego el Lugnasad o Lamas, pues que es el 1 de agosto en el norte o el 1 de febrero en el sur, pues es la primera cosecha. Aquí nos damos cuenta de que los días ya empiezan a ser más cortos, de que el invierno volverá y entonces comenzamos a prepararnos con las abundantes cosechas de los granos, las semillas, los cereales, comenzamos a guardarlos. Los jóvenes aquí de cazadores ya están listos de su entrenamiento de cacería, son iniciados en estas artes y van a empezar a prepararse para su salida del invernal, para traer todo lo que es el alimento para el invierno, que será en el equinoccio de otoño con Mabón, en septiembre o en marzo si estamos en el sur. Este es el momento en el que todo se va a equilibrar, el día y la noche se equilibra, pero nos comenzamos a preparar para ese duro clima. Los niños cazadores ya comienzan a salir, las últimas cosechas de los granos y cereales se recolectan, se comienzan a guardar el abastecimiento, a abastecerse todo lo que se va a necesitar y a prepararse para ese duro clima para volver nuevamente a iniciar el ciclo de la naturaleza. Y bueno, creo que estoy hablando demasiado. Y nada, todo esto era para hacer ver que los rituales de paso y los ritos existen en nuestra sociedad como individuo, como grupo. Y bueno, si nos comenzamos a concientizar de su existencia, eh, nos vamos a poder dar cuenta, porque como dice Van Gennep, el primero que le dio el nombre a los ritos y rituales, la intención es hacernos la vida más fácil y ayudarnos a que las cosas que ocurren durante nuestra vida sean mucho más llevaderas. Simplemente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Diana. Y ahora, si nuestros asistentes quieren hacer preguntas, es el momento. Pueden poner las preguntas por el chat y yo las puedo leer para Diana, o pueden pedir la palabra y pueden intervenir directamente para hablar con ella. No hace falta que haga mi ponencia, porque hay muchas cosas que voy a repetir y que me han emocionado. Solamente os digo esto. Nada más. No, no es verdad, no es verdad, la haré la ponencia, pero hay cosas que me han resonado muy profundamente porque también hablaré de ello. Muy bien. Sí, gracias. Sí, es que en realidad son cosas que están en nuestra vida, en el día a día, y no concientizamos de ello, ¿sabes? Y así sea una cosa chiquita como el encender una vela y pedir protección para alguien, ¿sabes? Mm, Eso es algo que nos conecta
Dios, diosa, con el todo, con el ente, con el gran universo, con la gran energía y nos ayuda a pasar ese momento difícil, ¿sabes? Que estamos haciendo o a agradecer ese momento de alegría, ¿sabes? Que estamos teniendo. Y lo que pasa es que la sociedad hoy va tan rápida, va tan nos absorbe tanto que decimos, no, eso, no, no. Y ojalá todos estos ciclos de la naturaleza, sobre todo, nos sentáramos a observarla y a sentirla, porque es cierto, se sienten esos cambios, se siente realmente quieres un momento de introspección, en el otro momento ya viene la luz, sí, ya no hace frío, quiero salir, quiero divertirme y lo llevaríamos mucho mejor. Creo yo que lo llevaríamos mucho mejor. Yo también tengo una pregunta, una consulta, Dayana. Hay muchas personas que dicen no seguir ningún camino espiritual o religioso, e incluso personas que diciendo esto se niegan a veces, yo lo he visto, ¿no? a participar de ritos de paso sociales, a lo mejor pues en el marco de una familia que sí que es religiosa y que sí que tienen unos ritos de paso, como por ejemplo ceremonias religiosas, tanto de funeral como de unión, etc. Y hay personas que rechazando la religión se niegan también a participar de los ritos de paso. ¿Tú qué dirías a estas personas que no sintiendo ningún camino espiritual quieren también desmarcarse de esa tradición familiar? En cuanto al rito de paso, me refiero a eso, ¿no? A no querer participar tampoco de los ritos de paso. ¿Son necesarios los ritos de paso para nuestra mente, sea cual sea nuestra religión o nuestra espiritualidad? Sí, porque es que en realidad no tiene que ver con, están marcados como si fuesen de una religión en específico o de una, pero en realidad son cosas que en nuestra sociedad existen, ¿sabes? Y claro, lo que pasa es que, por ejemplo, el bautismo de un niño, si no quieres participar porque es de la religión católica o de la religión judía o etcétera, ¿no? Pero ese sentido de que ese niño va a estar protegido, ese sentido mágico, sagrado, ¿sabes? Esa concepción mágica, sagrada de que ese niño lo va a cuidar ese ente, ese ser, ese Dios, como lo llamemos, ¿sabes? Eso es necesario para los grupos humanos como individuo y como sociedad, ¿sabes? Y lo que pasa es que lo colocamos dentro de una religión en particular y no debería ser así porque hay muchas sociedades que no solo utilizan el agua, utilizan la tierra, por ejemplo, o utilizan el fuego, para transmutarle, para bendecir al niño. Y ellos, estas comunidades, no son de una religión en específica, ¿sabes? Entonces, es algo importante porque va a marcar que ya ese niño nace, pero ya forma parte del grupo, ya forma parte de la comunidad, más que de una religión, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, ¿Sí? gracias. Y eso es lo que es importante, darle ese sentido de que ya no es nadie por ahí perdido, por ejemplo, sino que ya forma parte de mi comunidad. Yo quería hacerte una pregunta, una puntualización. ¿Sí? ¿Crees que los rituales de paso, dejando aparte el tema religioso espiritual, forman parte también de una forma de conformar los grupos sociales? O sea, como un acto social puede ser puramente un rito de paso, porque eso que comentas tú, el tema de un niño pequeño, una niña pequeña, el bautismo puede ser un acto religioso, también puede ser, es que dices tú, una presentación a la sociedad, a su comunidad, o el hecho de que una persona hace el ritual de paso a la adultez también es eso, presentarse como una sociedad que ya no es un niño,
es una persona adulta con su responsabilidad dentro de su colectivo, dejando aparte todos los temas religiosos y espirituales, que un título de base tiene las dos vertientes de expresión. Sí, sí, así es. Y es que todo tiene que ver con ese sentido de apropiación y de pertenencia, ¿sabes? Ya sea a un lugar, a un grupo o yo simplemente como individuo, ¿sabes? Entonces, y además de que esos comportamientos grupales son los que van a permitir hacer luego códigos de conducta, teorías sociales de convivencia, todo lo que tiene que ver con reglas de sociedades, ¿sabes? Es que va como todo mezclado, todo va unido. Hay personas en el chat que te dan la enhorabuena, Dayana, por la ponencia. María Auxiliadora ha dejado algunos comentarios sobre los ritos de paso, un poco en la línea en la que tú has hablado, y te dice también enhorabuena, que le encantó lo que vio en tu explicación. Y Monse también te da las gracias y que se te escuchaba bajito, pero que le ha gustado mucho. Muchas gracias a mis dos hermanas. María sí es mi hermana del templo del Coven. Bien, Sí. bien. Gracias por qué alegría estar, tenerla por aquí. compartir. Sí, sí, muchas gracias por compartir conmigo. Y bueno, Monse, mi hermana querida, por supuesto. También Raquel te da las gracias, te ha escuchado perfectamente y enhorabuena. Muchas gracias.